Bueno, como se pueden dar cuenta los oyentes, aquí la producción y la mesa de trabajo le fascina el café, hasta en la canción está. Vamos a saludar al doctor Juan José Márquez. Él es médico especialista en medicina interna, es experto en manejo de la obesidad, en la diabetes y también las enfermedades de riesgo cardiovascular. Y el doctor Márquez, él fue el que nos propuso este tema. Doctor, yo le quiero preguntar, doctor, siendo que acá siempre hablamos de unos temas como tan densos, ¿no? Y tan científicos, ¿cómo es esto de que vamos a hablar hoy de los beneficios del café, doctor? Cuéntenos, a ver. Gracias, Carolina, y a toda la audiencia en este momento que están conectados. Sí, lo que pasa es que es un tema de pregunta muy frecuente, ¿ves? Y que se trata en muchos temas, en muchas revistas, en muchas cosas, y hay demasiados mitos al respecto. Y por cierto, con esa introducción me transporté a los años 80 con la canción de Juan Luis Guerra. ¿Y a quién no le gusta el café? Es que no es solamente aquí en la mesa de trabajo, y a todo el mundo en Colombia, y nosotros los médicos somos unos consumidores altísimos de café. Ahora, el tema es qué tipo de café estamos consumiendo. Ahora, ¿por qué decido esto? ¿O por qué te propuse este tema? Porque siempre hablamos de pronto, como bien lo dices, de enfermedades, cosas raras y esto, y no hablamos de cosas tan sencillas como un café, el cual compartimos con todos nuestros amigos. Por cierto, esa es la principal ventaja o el principal beneficio que tiene un café. Un café no se le niega a nadie, un café siempre nos sirve para reunirnos con los amigos. Entonces, si te parece, puntualmente, arranquemos de pronto con algunos de los mitos, desmentimos eso y de una vez vemos cuáles son los beneficios que van teniendo hacia el ser humano. Dele, doctor, que yo sé que usted preparó su segmento como siempre tan pilo. A ver, empecemos, doctor. Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es que café no es lo mismo que cafeína. Si bien es cierto, la cafeína se encuentra presente en el café y también en las hojas de té, porque la cafeína es un compuesto orgánico, más no es un compuesto exclusivo del café. ¿Por qué hacer la diferencia? Porque por lo regular asociamos el consumo de café como si fuera cafeína, y realmente el café tiene muchas otras sustancias, son innumerables, pero de esas sustancias hay dos principales, que son los compuestos clorogénicos y los polifenoles. ¿Qué es eso? Son dos sustancias poderosísimamente antioxidantes, y a esas sustancias que antiguamente, y digo antiguamente hace muy poco, 10, 20 o 30 años atrás, no se habían estudiado como tal. Nace primero el mito, es justamente por la cafeína, de que la cafeína eleva la tensión arterial, cosa que no es falsa. Es cierto que la cafeína puede elevar la tensión arterial, y de ahí nacen muchos mitos por allá hacia los años 60 más o menos y 70, de que esto podía incidir sobre la presión arterial de las personas, y de ahí en adelante toda la cantidad de cosas que uno escucha alrededor del café. Pues resulta que estas sustancias que tiene el café, que son antioxidantes poderosísimas, tienen muchísimos estudios, y como bien dices, tienes toda la razón. Aquí tengo en pantalla, porque yo había preparado mi sección, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 estudios clínicos, grandísimos, estudios clínicos de más de 1 millón de pacientes hechos en diferentes años, y de esos particularmente hay uno que, si está escuchando algún médico, sabrá de lo que hablo, y lo explico rápidamente. Siempre hablamos de metaanálisis. Hay una cosa que es un metaanálisis de metaanálisis, o sea, un estudio sobre estudios clínicos, que incluye cantidades de pacientes, se llaman estudios umbrella. Eso fue publicado en una revisión de nutrición en el 2017, ahora en pandemia salieron otros en 2020. ¿Qué concluyeron? Es lo que nos trae al día de hoy. Más o menos, el promedio, si nos consumimos aproximadamente, y la media está de 3 a 5 tazas, definiendo más o menos una taza, 125 a 200 mililitros, no, pues tampoco vamos a pensar que es un mug de café, pero más o menos 200 mililitros de café preparado puede tener prevención de enfermedad de Alzheimer o enfermedades cerebrovasculares. Entonces, no estoy diciendo con esto que vamos ahora a reemplazar tratamientos médicos por esto, pero consumir café de manera frecuente, café solo, sin azúcar, sin aditivos, sin cremas, sin leches, sin cremas de estas instantáneas que aplican a los cafés, el café solamente, esto puede prevenir de alguna manera o puede mejorar la salud cerebral, por un lado. Por otro lado, en el tema mío, en diabetes, resulta que la asociación entre consumo de café es inversamente proporcional a la aparición de diabetes. En español, quiere decir que las personas que consumen café, y en ese metaanálisis
estaba mencionando ahora que incluyó más de 1 millón de personas, se encontró una relación directa en que si estas personas consumen café, van a tener una menor aparición o un menor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Incluso también hay unos estudios en obesidad que pueden mejorar sensibilidad de insulina, por ejemplo. No, tampoco, y aclarar siempre que esto no reemplaza a un tratamiento médico ni nada, pero sí estamos hablando de que el consumo de café como tal trae muchos beneficios al organismo. Así, por ejemplo, también tenemos beneficios demostrados en la salud hepática, tanto que hablamos que depurar el hígado, que limpiarlo, que no sé qué cosas. No es precisamente limpiarlo, pero el consumo de café mejora la función hepática y el hígado nos sirve para desintoxicar el organismo. Mejora la microbiota intestinal y la microbiota intestinal a su vez está implicada en muchos sistemas inmunológicos y en muchos sistemas de defensa del cuerpo y también justamente en diabetes, prediabetes. Y en cuanto a la hipertensión, la dejo de último, porque resulta que si bien es cierto el café puede elevar la tensión arterial porque tiene cafeína, solamente en algunos estudios se ha demostrado eso cuando una persona no es consumidora de café y consume ocasionalmente alguna taza de café. Pero para los consumidores frecuentes, como yo creo que somos el 99.99% de los colombianos y muchas partes del mundo, esto es al revés. Las personas mientras más consuman café, esto puede protegerlos de tener de pronto crisis hipertensivas y tener muchas otras cosas adicionales relacionadas a la hipertensión. Y antes de que pasaran la cortinilla, escuché que estaban hablando acerca de un estudio que tenía que ver con la lipoproteína A y apolipo-B, que están un poquito en boga ahora, y resulta que el café contiene sustancias que disminuyen la oxidación de ese colesterol LDL o el colesterol malo. O sea que una de las formas, digamos, de prevención, no disminución del colesterol, sino disminución de la oxidación del colesterol de LDL. Entonces resulta que no solamente es tener el colesterol, sino que este se va a adherir a las arterias, forma las placas, los tapones, y esto pasa por un proceso de oxidación que es el que finalmente termina de alguna forma produciendo los infartos. Pero esto se reduce con el consumo de café. Hasta ahí yo creo que vamos bien. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas, doctor Márquez, muchas y muchas de los oyentes. Mire, yo vengo de una familia cafetera donde a mí me despertaba el olor a café y de las primeras cosas que tomaba, apenas abría los ojos, me despertaban mis papás con un tintico. Pero he escuchado que está mal uno tomar café apenas se levanta debido a que tenemos unos niveles de cortisol elevados y eso los altera con la ingesta de cafeína. En ese sentido, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar después de levantarnos para tomarnos el primer tinto? Mónica, puedes tomártelo a la hora que tú quieras apenas te levantes. Eso no tiene absolutamente ningún asidero sobre la ciencia realmente. No pasa absolutamente nada. De hecho, es un gran activador. ¿Por qué? Porque nos activa, sí produce una pequeña elevación de cortisol, pero esta elevación de cortisol no es lo suficiente como muchas personas pueden creer para elevar nuestra tensión arterial. Yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, yo no tomo ningún tipo de preentreno ni cosas de esas que venden por ahí. Mi preentreno y el de mi esposa no es más que una taza de café. Claro, todo este montón de cosas que he estado diciendo ahora son café tostado, molido, colado, en un papel de filtro si es posible, o en la maquinita que ustedes tengan, y en ningún caso he hablado de café mezclado en sorbetes o en batidos o en todas estas cosas, porque mucha gente a veces en las nuevas cafeterías lo que consume son bebidas de café y bebidas con altos contenidos de azúcar, que son los que en realidad están relacionados con las enfermedades. Así que no hay que tenerle miedo a despertarnos con el café. Pero lo que sí es cierto es que el café bloquea unos receptores a nivel del cerebro, los receptores de la adenosina, que son los receptores que ahí actúa la adenosina que nos va a inducir el sueño. Eso sí hay que decirlo, eso es verdad. Ahí no podemos decir lo contrario, estaríamos faltando a la verdad. Y es que tomar café nos puede quitar el sueño. Pero esto no es tan frecuente como la gente cree, es realmente poca la población que le pasa, y la única recomendación es simplemente no consumir café unas 3 o 4 horas antes de la hora que usted habitualmente se va a dormir. Pero en la mañana, tranquilos, pueden tomar su café completo. Por cierto, pueden romper el ayuno con café porque el café no tiene ningún tipo de proteína, ni grasa, ni nada que les vaya a romper el ayuno. De hecho, las bebidas por la Organización Mundial de la Salud Saludable son el agua
el café y el té. Son las 3 bebidas saludables por la Organización Mundial de la Salud. Doctor, tenemos a Leonor en la línea. Leonor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero preguntarle al doctor, muchas gracias. ¿Es cierto que el café impide que el calcio se adhiera a los huesos y sea muy dañino para la osteoporosis? No para la osteoporosis, sino que le da una osteoporosis. De acuerdo, esos son algunos mitos que se tenían precisamente por la mala interpretación de muchos estudios clínicos al respecto. Bueno, con eso hay que hacer honor a la verdad, y es que no existe de pronto ningún estudio que diga que el café beneficia a la formación de hueso, o sea, disminuye o previene la formación de fracturas o la fragilidad de los huesos o la osteoporosis, como bien nos dices. Pero lo que también hay que decir es que no hay ningún estudio clínico que relacione de manera directa eso que mencionas, es decir, que termina siendo básicamente un mito. No existe una relación directa del consumo de café con la descalcificación de los huesos y la producción o la aparición temprana de osteoporosis. Doctor Márquez, tenemos a un oyente en línea, Alfonso. Bienvenido a Salud y Algo Más. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Yo, por un tema de una fibrilación, yo consumo beta-bloqueador y consumo un antiarrítmico. Yo quisiera saber si yo puedo o no puedo consumir café. Genial, esa pregunta es estupenda. Por aquí lo tenía en otro de los tantos artículos que mencionaba al principio. Y es una relación, eso fue un estudio que salió ahorita, creo que fue en el 2022, tengo por allí, y que se hace esa misma pregunta que tú acabas de hacer. ¿El café influye sobre la generación de arritmias cardíacas o la cafeína influye sobre esto? Y ahí la respuesta es la siguiente: no existe una asociación de manera directa del café sobre la formación de arritmias. No las disminuye, pero tampoco las incrementa. Por tanto, una persona que tiene una fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca o cualquier otro tipo de arritmia, pero particularmente la fibrilación auricular, que fue lo que se estudió en ese, valga la redundancia, estudio, allí se demuestra que al tomar el café no se inducen las arritmias. Pero las personas que consumen, y aquí es donde viene la paradoja, bebidas energizantes pueden tener aumento de arritmias cardíacas, bien sea inducirlas o quienes las tengan complicarlas. Por lo que dije desde que comencé esta sesión, el café no es exactamente lo mismo que hablar de cafeína. Las bebidas energizantes fundamentalmente son agua, azúcar, algún colorante y un montón de cafeína anhidra, que no tiene ninguna de las propiedades organolépticas del café. Por tanto, eso es completamente diferente. Pero el café puro, recién molido, tostado, colado y demás, como hemos venido diciendo, no tiene ningún inconveniente. Ahora bien, si la persona se siente incómodo o lo que sea, pues bueno, existen las versiones descafeinadas para ese caso. Vea, doctor, yo le quiero preguntar sobre, por ejemplo, el ardor en el estómago. A mí me pasa, y creo que algunos oyentes que tenemos este chat reventado de preguntas, doctor, para usted. Entonces, están preguntando sobre el café y la gastritis. El capítulo 2. Sí, ese hay que hacer el capítulo 2. Pero, doctor, mire, hay un oyente que está preguntando sobre la gastritis y el café, y yo me uno a esa persona porque la semana pasada me pasó que me tomé un café en ayunas. Mire, doctor, a mí me ardía ese estómago, me sonaba, me rugía y se me puso como una piedra. Yo quiero saber por qué cuando uno toma café en ayunas, así sea negro, como usted ya nos dijo, no embatido ni nada, negro, sin azúcar, puede llegar a afectarnos. ¿Qué me quiere decir el estómago? Bueno, sí, eso es cierto, Carolina. Tienes toda la razón. Realmente el café puede aumentar la secreción ácida gástrica y puede aumentar un poco, un 10-15% en personas susceptibles del reflujo gastroesofágico, que es tal vez a lo que tú te refieres. Y aumenta también un poquitín el vaciado gástrico. Sin embargo, en los estudios no ha habido una relación de manera directa de lo que es gastritis, que es un diagnóstico endoscópico, con el consumo de café. Pero quienes son susceptibles, la verdad es que sí deberían abstenerse o disminuir su consumo. Lo que sí encontré en ese estudio interesante es que cuando se hace la descripción de los tipos de café que consumen las personas, se encuentra que eso se da mucho más en las personas que consumen cafés
de mala calidad, ¿ves? Y ese es un tema muy interesante que da pie para otra nota, otra cosa, y es el tipo de café que estamos consumiendo. Cuando uno consume cafés instantáneos o consume cafés de muy baja calidad, estos cafés están por lo regular contaminados con residuos de alta tostión, es decir, de carbono básicamente, y algunas otras virutas y cosas del café que pueden afectar nuestra digestión. Y la otra cosa es el consumo de alimentos. Ahora, tú lo consumiste en ese caso en ayunas, pero por lo regular las personas que a veces les da reflujo en las horas de la tarde o en la noche, por ejemplo, no es solamente por el café, sino es por el tipo de alimentos que están, o sea, la base alimentaria. Si no hay que echar, digamos, toda la culpa al tema del café, pero sí produce un poco, digamos, de dispepsia. Dispepsia no es gastritis, sino dispepsia es los síntomas que comúnmente asociamos, como es llenura, algo de gases, y puede haber un poquitín de ardor de pronto. Doctor, mire, desde que yo tengo uso de razón tomo café, pero me daban de pequeña agua café. Y el consumo ha cambiado a lo largo de los años, y por eso quiero preguntarle si hay efectos diferentes en las personas jóvenes y mayores sobre el consumo del café. Ok, el café por su contenido de cafeína pues no está recomendado en niños, ¿no? No existe ninguna recomendación, sobre todo en sociedades de pediatría, con el consumo en niños. Sin embargo, en nuestro país eso es muy común, y así como a ti, a mí también me daban. Claro que yo creo que a mí lo que me gustaba realmente era el montón de azúcar que le echaban al café cuando estaba pequeñito. Yo dejé de tomar café con azúcar hace menos de 20 años, realmente, por inducción de mi esposa, por cierto. Y realmente el café puede tener, es decir, todos esos efectos benéficos de los cuales hablé son efectos a largo plazo. Es decir, que si las personas toman café desde edades tempranas, vamos a hablar de edades de 20 años o 20 y tantos años en adelante, esto puede tener un mayor impacto positivo sobre su salud que las personas que de pronto lo toman a edades muy tardías porque nunca lo habían tomado antes. Ese de pronto podría ser un enfoque de la pregunta. Doctor, tenemos este chat lleno de preguntas y muchas más que hacerles, pero vamos a hacer una pausa para ir a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando sobre el café. Bueno, esto es Salud y Algo Más, y estamos hablando de los beneficios del café con el doctor Juan José Márquez. Mire, doctor, tenemos tantas preguntas que vamos a empezar con una dinámica rápida, le propongo. Yo le voy a hacer preguntas y usted nos responde conciso, sí o no. ¿Listo? A ver, porque Mónica, tenemos mucha pregunta en el tintero. Entonces, primera pregunta, doctor, ¿cuántas tazas al día nos podemos tomar? Podemos tomarnos las que querramos, pero para tener un beneficio de 3 a 5 tazas de café al día. Eso es lo que marcan la mayoría de estudios. ¿El café instantáneo es bueno o es malo? Difícil, porque ahí la respuesta no puede ser sí o no, debe ser depende. Pero de manera general, el café instantáneo no da un beneficio tan grande como el café real molido. Doctor, ¿qué impacto tiene el café descafeinado con respecto al otro? Porque supuestamente el otro nos altera la insulina y nos da como palpitaciones, y supuestamente el café descafeinado no. Pero yo he visto que cuando tomo café descafeinado, sin embargo, me da como medio mi beriberi. ¿Qué podría decirnos? Ahí hay muchas preguntas en una sola. Primero, el café descafeinado no es descafeinado 100%, puede tener del 1 al 5% de cafeína, no existe ningún café descafeinado en el mundo. Segundo, que altere la insulina, no, porque si el café altera pero positivamente, es decir, toda nuestra parte de carbohidratos. Y beneficios, sí tiene beneficios el café descafeinado sobre el café normal en las personas en todos los aspectos que mencionamos durante la charla. Sí los tiene, mucho menos impacto, pero sí los tiene. Doctor, ¿qué hay con las personas que toman anticonvulsivos? ¿Pueden tomar café? Bueno, pero ya esas son condiciones diferentes. Si una persona toma anticonvulsivantes, no es recomendado tomar café. Ahí sí, no está recomendado, porque puede inducir, y no es por el problema cerebral de la persona, sino por la interacción con los fármacos que se toman antiepilépticos. Bueno, pues doctor, ahora sí le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Voy a aprovechar a pedirle un favor, doctor, y usted después va a decir, Carolina, señora, me puso semejante tarea. Para que los oyentes vayan a su cuenta de Instagram y puedan seguir indagando en todo, doctor, ¿usted podría hacer historias sobre el café ahorita para que los oyentes sigan respondiendo todas las preguntas que usted le tienen para usted? Dale, perfecto, se me ocurre, listo, yo hago ahora una cajita de preguntas y me van escribiendo allí y yo voy contestándoles en video rápido.
Listo, buenísimo, doctor Márquez. ¿Cuáles son sus redes sociales para aquellos oyentes que lo quieren conocer o que quieren en Instagram como Doctor Márquez Internista, la palabra doctor. En Facebook igualmente y en TikTok. Pero para la cajita vamos a armarla ahora en Instagram, Doctor Márquez Internista. Listo, ya saben. Muchas gracias, doctor. Que tenga un feliz día. Igualmente.